Sí, buenas tardes a todas y todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Guillermo Achucarro, soy investigador en BaseIS y hoy arrancamos la semana de la crisis climática previa a la COP, a la Cumbre Medio Ambiente Global. Desde BaseIS tenemos ya hace un par de años esta iniciativa de la Semana de la Crisis Climática previa a la COP justamente para visibilizar cuál es el contexto con el cual arranca esta gran cumbre, ¿no? Y hablando de contextos locales, regionales y sobre todo globales también, ¿no? Tomamos la decisión con el equipo de BaseIS de o iniciar esta semana de la crisis climática con una actividad un tanto distinta, una actividad que si bien arrancamos full con la pandemia, el tema de la virtualidad, decidimos retomarla, por sobre todo para contar con especialistas del área que tienen mucho para contar. Queremos arrancar la semana de la crisis climática con una actividad virtual, con una conversación más bien, con un invitado súper especial. Recién le decía al doctor que soy fan de sus trabajos. Si bien yo arranqué personalmente con BaseIS también hace un par de años trabajando en la problemática de la crisis climática, de la justicia ambiental, justicia climática, el doctor ya hace varios años que viene trabajando esta temática. Eh, Así que nada, voy a presentarle al súper invitado hoy con el cual vamos a compartir opiniones, compartir reflexiones y ver si llegamos a alguna conclusión también, ¿no? ¿Verdad? A ver si ahí Santi le puede compartir la pantalla al doctor. Voy a hacer una breve introducción, después le pasamos la palabra también. Una breve introducción de del currículum. Doctor José Seoane, que es sociólogo, doctor en ciencias sociales, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de dicha facultad. Publicó recientemente el libro Neoliberalismo Catastrófico, imágenes de la última ola neoliberal y las alternativas de nuestra América, que puede descargarse gratuitamente en Internet. Sobre la cuestión ambiental y la crisis climática ha publicado, entre otros libros, La reconfiguración neoliberal de la cuestión ambiental, una arqueología de los documentos de las Naciones Unidas sobre el ambiente, 1972-2012, que también está disponible en la web. Así que, doctor José Seoane, muchísimas gracias por la presencia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Así que nada, bienvenido a esta plataforma. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, el agradecido soy yo, a vos y a BaseIS por darme esta oportunidad de compartir con ustedes unas reflexiones sobre una cuestión que es tan significativa para nuestros pueblos. Es un Así es. gusto poder estar en diálogo contigo. Y más aún teniendo en cuenta, ¿no? La cuestión electoral en Argentina, que a todos nos dejó bastante choqueados y choqueadas, más aún teniendo en cuenta que se viene la cumbre global, ¿en qué contexto estamos llegando? ¿En qué contexto llega Argentina a partir de todo esto que ocurrió? Son todas estas preguntas que vamos a intentar abordar de alguna otra manera, ¿no? La semana pasada en conversación con el doctor, eh, sobre qué específicamente podríamos hablar hoy, ¿no? Surgieron tantos temas, es que la cuestión ambiental hoy día se vuelve cada vez más radical, cada vez más intensa, más frecuente, y cómo llegamos, cómo Latinoamérica, cómo esta región del mundo llega a la cumbre global hoy día. Esa es un poco la temática de hoy. Así que nada, podemos ir arrancando de a poquito, doctor, un poco, podemos empezar preguntando, diciendo en qué contexto climático ecológico llega Argentina o esta región del sur de Sudamérica. ¿Cuál es el contexto, acorde a tu opinión? Eh, ¿Cómo se viene desarrollando, cómo se desarrolló la política climática en los últimos años? De manera que hoy estemos discutiendo de esta manera la cuestión ambiental. Bueno, mira, hay muchas cuestiones a decir sobre eso, pero en particular respecto de la COP,
es bueno tener en cuenta que por primera vez América Latina llega con una posición relativamente unificada a la COP, Exacto, exacto. que es una iniciativa fundamentalmente de los gobiernos progresistas y populares que hay en la región, ¿no? Donde la cuestión ambiental y climática ha cobrado cada vez más significación, ¿no? Particularmente en el gobierno colombiano de Petro y también en el gobierno de Lula da Silva, ¿no? Y es la gran novedad de esta COP es que América Latina y el Caribe llega con una posición bastante unificada, a diferencia de otras experiencias pasadas donde había diferentes posicionamientos. De todas formas, como tú marcabas, el panorama regional es mucho más heterogéneo. En la Argentina vivimos una derrota del gobierno actual y el triunfo de un candidato que tiene un discurso ultra neoliberal, ¿no? Que se referencia en la escuela austríaca de economía, o que retoma el anarcocapitalismo de base estadounidense, Sí, y que frente a la cuestión climática y ambiental tiene una posición alineada con lo que es el trumpismo, con la ultraderecha a nivel internacional, de negacionismo de la crisis climática, negacionismo de los factores antropogénicos, ¿no? De la claro, crisis climática, o sea que en realidad hay un discurso naturalizador de la crisis total. climática y de una perspectiva que propone frente a las problemáticas ambientales la mercantilización como la gran respuesta, ¿no? Sí. Retomando esta tragedia de los comunes eh, que siempre de Harding, que es retomada por el discurso neoliberal de las últimas décadas, ¿no? Así es. Entonces ahí tienes, si quieres, un panorama de luces y sombras, ¿no? Interesante la Sí, sí, postura sí. que se va a llevar a la COP, pero en el caso argentino y en otros casos de América Latina, la aparición de fuerzas de ultraderecha, negacionistas del cambio climático y de la problemática socioambiental y del papel del Estado y de las comunidades en la regulación de las actividades económicas para preservar las condiciones sociales y ambientales de la vida, gestan un panorama oscuro también. Doctor, en base a esto que decís, eh, entre luces y sombras, me gusta la frase. Es como que estamos todavía recuperándonos de esta derrota que nos choquea a toda Sudamérica, por, si se quiere decir, inesperada. Sin embargo, como que mencionás, Latinoamérica está yendo unida, en cierto modo, a la COP, lo cual es llamativo y es novedoso. Partiendo de estos dos elementos, ¿qué expectativas se pueden tener en base a esta COP? Y hablamos, a mí me gusta traducirlo o me gusta ubicar las expectativas en términos concretos y reales. Y voy a tirar acá un ejemplo paraguayo. Un ejemplo que se traduce en la asunción de un gobierno muy neoliberal. A diferencia de Milei, el actual gobierno no se reivindica como anarcocapitalista, pero sí tiene un discurso eh, que asume el cambio climático como real y como algo fuerte. Pero que el problema no lo causa Sudamérica, sino el norte industrializado. Por ende, ya no tenemos nada que hacer y se puede seguir produciendo de la misma manera. Por ende, entonces yo digo, expectativa. ¿Qué expectativa podemos tener? ¿Será que esta COP en realidad va a ser un filtro o va a ser nada más una nueva forma de blanqueamiento para los negocios, los nuevos negocios ambientales? Concretamente, ¿qué podemos esperar de esta COP? Partiendo de estos Sí, elementos que estamos mencionando. sí, la pregunta es muy importante. Por supuesto que hay que ver el desarrollo propio de la COP, pero las expectativas iniciales son muy pocas. Mm. Es una COP que se realiza en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, el 10º Importante productor mencionar de esto, petróleo ¿eh? a nivel No mundial. es un dato menor ese, ¿eh? Es un dato menor, por supuesto. El presidente de la COP eh, es el presidente de la empresa petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos. Eh, Llegamos en una situación de incumplimiento de los compromisos internacionales respecto de la transición energética, y sobre todo de incumplimientos muy graves en el terreno del financiamiento del norte al sur en términos de mitigación y adaptación. Yo creo que las perspectivas son bastante malas respecto de lo que puede avanzar esta COP
en relación a acelerar los cambios que son necesarios para morigerar la elevación de la temperatura a nivel mundial. Me parece que en todo caso el evento es importante para justamente, como ustedes han planteado con esta iniciativa y tantas y tantos otros en todas partes del mundo, visibilizar la cuestión y abrir espacios de discusión, porque está claro que la responsabilidad respecto de las transformaciones necesarias recae fundamentalmente en los pueblos y en la capacidad de acción y presión sobre los gobiernos. Más allá de lo que se resuelva o no se resuelva en la COP, que como ya decíamos, muy probablemente no avance en nada significativo. La situación es muy compleja, eso tú lo sabes, sí, sí, sí. Y está bueno recordarlo. Este año es un año trágico en términos de la progresión de la crisis climática. Va a culminar siendo un año de la mayor elevación de la temperatura desde que se tienen registros, con récords. Cada mes supera los récords del mes anterior. Hemos tenido en noviembre un par de días donde la elevación de la temperatura alcanzó casi los 2 grados centígrados respecto del periodo preindustrial, que es todo un récord. Hay récord de elevación de la temperatura en mares y océanos, récord en la retracción del crecimiento del hielo antártico. O sea, hay señales evidentes de la gravedad del proceso, que además se ha verificado en olas de calor, incendios y tormentas, inundaciones a lo largo y ancho del planeta. Creo que entramos en años decisivos en términos de poder garantizar un cambio, no ya que evite la elevación de la temperatura, sino que permite que limite esa elevación a rangos que sean más o menos accesibles para la población mundial. Claro, un poco ahí para las personas que nos están escuchando, siempre es importante recordar un par de cositas, elementos muy importantes, ¿no? Que toda esta gran problemática global, porque es una problemática global, tiene otra vez su contexto local, ¿no? Eso es muy importante mencionar siempre. En Paraguay, bueno, toda la cuenca del Plata sufrió una gran sequía estos últimos 2 años, la cual fue radicalmente amplificada por los fenómenos, por los efectos del cambio climático. Esto hay que mencionarlo porque acá el doctor nos dice las expectativas ante esta negociación son mínimas, mismo si no vamos en bloque, las expectativas son mínimas. Y en Paraguay, también en Brasil, Argentina, Uruguay, por ejemplo, hubo una grandísima cantidad de incendios forestales. Esto es como consecuencia directa del índice de deforestación. Todo el gran Chaco americano, que entiéndase Bolivia, Argentina y Paraguay, son una de las regiones más deforestadas del mundo. A su vez, un montón. Lo que ocurrió este año en Paraguay es muy particular porque empezamos el año saliendo de esta sequía. El sur del país, de repente, seguía con la sequía, pero el norte empezó a tener graves problemas de inundaciones, lo cual es muy raro. Es decir, sin entrar en mucho detalle en análisis meteorológicos o climáticos, es como que una región del país está sometida por la sequía y la otra por las inundaciones. Por eso es como que mi pregunta concreta es hoy en día hay comunidades indígenas que de un día al otro no pueden salir de sus comunidades porque se inundan o no tienen agua. Hoy en día hay comunidades campesinas rurales que sufren esto cotidianamente también. En las ciudades, hoy en día en Paraguay, en las grandes ciudades, por sobre todo en Gran Asunción, la gente literalmente está muriendo en los raudales, lo cual es un hecho gravísimo. Es decir, hoy en día la sensación de sálvese quien pueda reina. El miedo ante cualquier lluvia está muy presente. Por eso a veces me gusta mencionar esto en lo concreto, porque al hablar de las negociaciones climáticas, como que, ¿qué es lo que se va a negociar? ¿O qué es lo que podemos ganar nosotros y nosotras
trabajadores y trabajadoras comunes, ¿verdad? Un poco, siempre me gusta traducirlo desde lo concreto, ¿no? Y me parece muy importante esto que decís, doctor, porque hay que ser honestos también, ¿verdad? Al hablar de cuál es la expectativa real que se pueden tener ante estas negociaciones, ¿no? Sí, tú claramente planteas el desafío que tienen los pueblos por delante, ¿no? Y particularmente los pueblos del sur y particularmente los sectores populares, los sectores más pobres, que son los más castigados por los efectos de esta crisis climática, ¿no? Que está avanzando y desplegándose. En ese Eh, aspecto, doctor, tengo una preguntita. A ver, hablando de negociaciones, hablando de expectativas, hablando de cómo nos encontramos en términos climáticos y ambientales en esta región. ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen las organizaciones sociales y populares hoy en día? Partiendo de todos estos elementos que estamos mencionando, desde lo electoral que acabó de ocurrir en Argentina, desde la multicrisis ecológica y ambiental, desde las pocas expectativas que tenemos en la COP. ¿Cuáles son los principales desafíos de las organizaciones sociales y populares en esta región de Sudamérica? Sí, bueno, para no extender que es un tema bien amplio, yo cifraría en dos cuestiones, ¿no? Ya. Por un lado, una cuestión que tiene que ver con, en la medida que la crisis climática pone cada vez más en el terreno del debate público la situación del clima y sus raíces, sus causas, hay ahí toda una oportunidad de difundir cada vez con mayor intensidad los diagnósticos respecto de la crisis climática y particularmente el señalamiento de los responsables de esta crisis climática. Decir a viva Porque voz hay quiénes son los responsables muy, responsables, ¿no? claro, hay responsables muy concretos, ¿no? Nombre y Pensemos apellido. que con nombre y apellido, sí, claro. Total. Pensemos que el 10% de la población más rica a nivel mundial, 7 de cada 10 viven en los países del norte, es responsable del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. O que las 100 principales compañías, particularmente transnacionales, particularmente vinculadas a la explotación de petróleo, gas, carbón, son responsables del 70% de las emisiones. O que los países del G20 son responsables de alrededor del 80% de las emisiones, ¿no? Y si tomamos el sector de los más industrializados, la responsabilidad es mayor, ¿no? Entonces, hay responsables concretos de la crisis climática y que están íntimamente vinculados con los procesos de desigualación social que han sido característicos de esta etapa última del capitalismo, particularmente de lo que llamamos neoliberalismo, pero que se han acentuado dramáticamente en los últimos años a partir de la pandemia y de la guerra en Europa, ¿no? Doctor, Entonces, esa es la desigualdad social. Sí. ¿Podrías explicarnos a qué te referís con desigualación social? Sí, es el crecimiento, es el resultado de un proceso de concentración del ingreso y la riqueza a escala global, que por un lado hace crecer la fortuna de unos multimillonarios, cuyo número es muy reducido, y la pobreza en una dimensión demográfica muy sustantiva. Digamos, Claro. muchos pobres muy pobres, pocos ricos muy ricos. Ese es el proceso de desigualación social, ¿no? Y Que se ha podrías acentuado en explicarnos, los últimos años, ¿no? claro, ahí te pediría hacer un ejercicio que es sumamente útil. Si podrías explicarnos esto que es así con tanta simpleza ahora acabaste de describir, ¿cuál es la relación de esta desigualación social con la actual crisis climática? Que en términos sencillos, Hay, a veces es difícil de hacer esta relación, justamente porque es como que a veces la problemática ambiental expresamente se discute de manera ajena a lo político. Entonces, si podrías explicarnos cuál es la relación entre esto que acabas de explicar de desigualación social y
la responsabilidad en términos de crisis climática. Sí, la relación tiene dos caras. Hay una primera de la que yo estaba hablando, que la contaminación, la emisión de estos gases de efecto invernadero, que son los causantes de la elevación y del cambio climático a nivel global, es responsabilidad fundamentalmente de los sectores más adinerados del mundo, yeah, o de las grandes compañías transnacionales. Entonces, cuanto más desigualdad, hay más desigualdad en las responsabilidades de la crisis climática. Claro. Estas cifras que yo daba, que hay un montón de cifras para compartir, ¿no? De que el 10% de la población más rica a nivel mundial es responsable del 50% de las emisiones, y el 50% más pobre de la población mundial es responsable del 12% de las emisiones. O sea que los campesinos, los pueblos originarios, los pobres urbanos, no son responsables de la crisis climática. Los que son responsables de la crisis climática son los ricos, y es lo que se llama el modo de vida imperial, digamos. Un modo de sobreconsumo de bienes que, entre otras cosas, no solo deteriora el ambiente en términos globales, sino que además es el principal factor de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, la resolución a la crisis climática no es el empobrecimiento de todos o pasar a un modo de vida más austero para todos. Entonces, la resolución de la crisis climática es resolver la desigualdad social. Es así. ¿No? Los que tienen que pagar la crisis climática son los que están contaminando el planeta, ¿no? Son estas 100 compañías asesinas del planeta, ¿no? Totalmente. Ahí están los Terminators, ¿no? Me gustan los Terminators. Eso es lo que hay que resolver. Y no es una película de ciencia ficción, son personas de carne y hueso, ¿no? Totalmente. Los multimillonarios del mundo son los mayores responsables de la crisis climática. Y son los que más se resisten a avanzar en los procesos de transición energética particularmente, y son los que tienen más recursos para afrontar las consecuencias de la crisis climática. Porque la otra relación entre desigualdad social y crisis climática es que los efectos de la crisis climática golpean mucho más a los sectores más pobres, a los países más pobres, que a los sectores más ricos y a los países más ricos. Entonces también en los efectos hay desigualdad. La urgencia de la resolución de la crisis climática es la urgencia de la resolución de la desigualdad social en todos los planos, ¿no? Y también de la desigualdad a nivel geopolítico, ¿no? Entre el norte y el sur, la dimensión colonial de la crisis climática, ¿no? Totalmente. Esto es, yo creo que ahí hay una gran tarea, ¿no? De salir de los discursos más globalistas, que muchas veces con buenas o malas intenciones, ¿no? Recuperan toda una narrativa neomalthusiana en relación a la crisis ambiental o climática, y que responsabilizan a la cuestión demográfica, al exceso de población, como el responsable de la crisis climática y ambiental, que son discursos que vienen del norte, que son promovidos por las grandes fundaciones vinculadas a los grandes poderes económicos del norte, toda esta tradición neomalthusiana que viene desde los años 60 en adelante, ¿no? No hay un límite natural, hay un límite social a la resolución de la crisis climática, y que son los intereses de los sectores más enriquecidos, ¿no? Tanto en términos de corporaciones como en términos individuales, ¿no? Yo diría que ahí hay una gran cuestión a abordar y a difundir y a discutir, ¿no? Y que el movimiento socioambiental lo viene construyendo de los últimos años, ¿no? Porque si tú miras un poco lo que fue la gran movilización de la cumbre de Río 92, la cumbre de la Tierra, con la gran presencia de organizaciones medioambientales, con un discurso muy ambiental y poco social, y la actualidad de las intervenciones de las organizaciones socioambientales, hay un cambio muy significativo en donde hay una mayor comprensión en relación a que la cuestión ambiental y la cuestión social marchan de la mano y hay que buscar una resolución articulada de las dos dimensiones. Y creo que este es el eje, uno de los ejes de intervención indispensables en términos hoy en día, de desafíos por delante. Sí. Sí. Me parece sumamente importante recalcar esto que mencionabas, doctor, porque a veces
como que la discusión ambiental está, o expresamente se discute como que muy aislada de lo social, y ahí es donde la tarea política de las organizaciones sociales populares es justamente hacer lo contrario, vincular la desigualdad social con la desigualdad climática, porque tiene todo que ver. Así como vos explicaste, a nivel global y local, son los ricos, son los multimillonarios los que generan esta grandísima crisis y a su vez se oponen a las reformas necesarias para poder sobrellevar mejor este contexto, ¿no? En ese aspecto, doctor, tengo ahí un par de consultas que me gustaría hacerla un poco ya traduciendo también a nuestra realidad cotidiana local. En Paraguay, una de las tareas que venimos llevando a cabo desde Base IS hace un par de años es justamente poder darle nombre y apellido a los principales responsables paraguayos. Es decir, en Paraguay, ¿quiénes son los principales responsables de esta crisis? ¿Cuál es su discurso? ¿Qué piensan? ¿Cómo fue cambiando en los últimos años su idea? ¿Cuál es su relación con el gobierno, con el Partido Colorado en este caso? Son estas preguntas como que las que intentamos abordar desde un contexto paraguayo, ¿no? En ese aspecto, la principal o el principal sector responsable recae en manos del sector latifundista, los grandes propietarios de tierra. ¿Por qué en Paraguay es tan importante hablar del sector latifundista, de los grandes propietarios de tierra? Porque Paraguay es un país sumamente desigual en términos de propiedad de tierra. A grandes rasgos hay muy poca gente que tiene muchísima tierra. Esto se traduce directamente en gente que tiene mucha tierra para producción agropecuaria a gran escala. Entiéndase, soja o distintos tipos de monocultivos o ganadería. ¿Y por qué digo, qué tienen que ver los grandes propietarios? A veces me preguntan, ¿por qué tienen que ver los grandes propietarios de tierra con la crisis climática? Y en realidad el problema recae en que, primero que nada, los principales emisores de gases de efecto invernadero en Paraguay provienen de la deforestación y segundo, provienen de la agricultura y la ganadería. Partiendo nomás de una visión de emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y quién emite gases? ¿Quién deforesta? ¿Quién tiene la posibilidad de deforestar grandísimas hectáreas, grandísimas cantidades de hectáreas de tierra? Y yo vivo en alquiler, yo no tengo hectáreas para deforestar y muy poca gente en realidad tiene muchas hectáreas para deforestar. Son los grandes propietarios de tierra los que tienen la posibilidad de deforestar, son los que deforestan, son los que en realidad también luego se encargan de emitir gases a partir de la agricultura y la ganadería. Nombre y apellido. Son los grandes propietarios de tierra los principales responsables en Paraguay. Y ahí es donde te lanzo este ejercicio de cómo se viene desarrollando eso en Argentina. En Paraguay decimos los grandes propietarios de tierra. ¿Cómo eso es? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Qué visión tenés vos desde Argentina? ¿Cómo fue cambiando el discurso de esta gente? Como por ejemplo en Paraguay, hace 6 años atrás, los grandes productores de tierra tenían una idea mucho más retardataria acerca del cambio climático. Hoy en día ya se reformó un poco esta idea, como que si el cambio climático existe, y también somos responsables, pero no somos nosotros del norte, entonces podemos estar tranquilos nosotros, podemos producir igual. Como que la idea fue reformándose. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo se traduciría eso en un contexto, digámosle, argentino, doctor? Sí, bueno, en cierto sentido es similar a lo que tú cuentas de Paraguay, ¿no? Efectivamente, una de las raíces del cambio climático es la expansión del extractivismo, de lo que se llama extractivismo, este proceso de apropiación privada transnacional de los bienes comunes de la naturaleza, particularmente vinculados al agronegocio, y que es una de las realidades trágicas del sur global, en Paraguay, en la Argentina, en Brasil. Y la responsabilidad en relación con el cambio climático, como tú bien lo mencionaste, tiene que ver en gran medida con el proceso de deforestación que la expansión de estas actividades conlleva, ¿no? Porque es cierto que la industrialización basada en el consumo de combustibles fósiles es la causa del cambio climático, pero también la causa del cambio climático es que la pérdida de vegetación
que es la que permite absorber parte del dióxido de carbono y transformarlo de forma natural, ¿no? Eliminarlo de la atmósfera. La pérdida de vegetación es también responsabilidad del cambio climático. Son emisiones que no pueden ser reabsorbidas, ¿no? Y entonces una de las dramáticas causas del crecimiento de la densidad del dióxido de carbono en la atmósfera es la pérdida de la forestación en el sur global, ¿no? Ahí en Paraguay, en Brasil, lo que ha sido el gobierno de Bolsonaro en Brasil, con la destrucción de la Amazonía, ¿no? O en la Argentina, que también tenemos procesos similares de deforestación frenética en el norte o de la destrucción de los humedales en diferentes partes de la región de la Argentina, ¿no? Incluso vinculados con incendios provocados por los productores agropecuarios, cuya forma de reutilizar territorios es provocar esos incendios dantescos que luego terminan incontrolables, ¿no? Afectando a poblaciones enteras. La situación en ese sentido es muy similar. Hay una vinculación estrecha entre el extractivismo y la crisis climática. En América Latina, en nuestros países, combatir el extractivismo, combatir la crisis climática es también combatir el extractivismo. Totalmente, ¿no? totalmente. Y también el extractivismo vinculado a la producción de combustibles fósiles. No es tanto el caso paraguayo, pero quizás es más el argentino. Y particularmente esto que se llaman las energías extremas, ¿no? Porque en los últimos años hemos tenido, además del extractivismo tradicional vinculado al agronegocio y la megaminería, dos dimensiones nuevas del extractivismo. Uno es el que se llama el extractivismo extremo, que se basa en el uso, en la explotación de, sobre todo, de hidrocarburos que se encuentran en lugares mucho más complejos de acceder, mucho menos económicos la explotación y mucho más riesgosos en términos sociales o ambientales, como puede ser el shale gas en Vaca Muerta o la exploración offshore. Si tú tomas la experiencia latinoamericana de los últimos años, se ha expandido los proyectos de exploración offshore en esta dinámica loca de las grandes corporaciones de hidrocarburos transnacionales de apropiarse de las últimas reservas antes de que llegue el fin, ¿no? de las energías fósiles, ¿no? Y por otro lado, un extractivismo verde que viene a colonizar todas las reservas de los bienes naturales que son indispensables para la transición energética, como es el litio, ¿no? Para sostener la transición energética en el norte a costa de un nuevo colonialismo, ahora de color verde en el sur. Son esos tres desafíos en términos del extractivismo que afrontamos en nuestros países y bueno, con aparición de movimientos y cuestionamientos y de resistencias, ¿no? Y con proyectos alternativos también. Doctor, ahí te hago una pregunta, algo muy interesante que mencionaste, es el colonialismo verde. ¿Cómo se traduciría en lo concreto eso en un contexto, digámosle, argentino? ¿Cómo se explicaría eso en términos más sencillos? Mira, es muy sencillo. El colonialismo verde tiene que ver con la reproducción del patrón colonial en términos de despojo, saqueo, ¿no? O apropiación privada transnacional de bienes comunes para la exportación, para su uso por los países del norte, los países más industrializados, lo que fue un poco la reedición del oro y la plata de la conquista y colonización de América. Y la noción verde tiene que ver con que ahora se sitúan bienes naturales que son indispensables para la transición energética. El ejemplo más claro en la Argentina es el litio. Las provincias, una de las principales provincias que tiene los principales depósitos de litio en la Argentina, que es Jujuy, hubo hace muy pocos meses una reforma constitucional de la Constitución provincial habilitando la posibilidad de expropiación de las tierras ancestrales de las comunidades de los pueblos originarios, orientada a garantizar justamente esta apropiación del litio, ¿no? Y para su exportación. Y lo que provocó un ciclo de conflictos protagonizado por los pueblos originarios en la provincia y que marcharon a la capital, todavía están acá en la ciudad de Buenos Aires protestando, lo que se llama el Malón por la Paz, el tercer Malón por la Paz. O sea, ahí tenés un caso de colonialismo verde, ¿no? De cómo una lógica de apropiación de bienes comunes por parte del norte global se reproduce ahora
buscando estos bienes que son indispensables para la transición energética. El sur Me va a parece, financiar, en esta medida, el sur va a financiar la transición energética del norte, lo que no debemos permitir, por supuesto. claro, claro. Ahí me parece sumamente importante, doctor, explicar también a qué nos referimos con transición energética. La vez pasada una compañera que no es del área y no tiene tampoco mucho conocimiento me pregunta, ¿qué significa transición energética? Pareciera como que también, ¿cómo que la energía está relacionada al ambiente? No entiendo, me pregunto. Entonces ahí es necesario explicar, el mundo entero hoy día está buscando la forma de poder producir energía sin la necesidad de contaminar y se están generando otras posibilidades de producción de energía, entiéndase, energía eléctrica, sin quemar carbón, petróleo, etcétera. Y ahí es donde aparecen un montón de nuevas iniciativas, ¿verdad? Que ahí es donde entra lo que vos decís, lo del colonialismo verde. Entran en como grandes iniciativas verdes, pero en realidad es la perpetuación del negocio del norte global con los recursos naturales nuestros. Y ahí es donde, por eso te había preguntado cómo se traduce eso en Argentina. Dijiste muy claramente el litio. Es muy importante en eso. Y Jujuy como una ciudad clave en esa dinámica. En Paraguay ocurre también algo bastante similar, solamente que en Paraguay no tenemos litio, pero tenemos otros muchos recursos que son sumamente preciados. Hoy en día, con este discurso de la transición energética, están ocurriendo principalmente dos cosas. Por un lado, a partir del potencial hidroeléctrico del río Paraná, vienen a instalarse nuevas iniciativas, proyectos, etcétera, etcétera, como ser el hidrógeno verde. El hidrógeno verde a nivel global, no quiero detenerme a explicar mucho qué es, pero sí mencionar que es un vector energético que puede acumular energía y puede utilizarse después como por ejemplo para los autos o para incluso alimentar algún tipo de pequeña industria, etcétera. En Paraguay estaba ocurriendo lo siguiente. Paraguay tiene mucha energía, mucho excedente energético, que en realidad nuestro país nunca se desarrolló a partir de este excedente energético, sí se desarrolló el bolsillo de la clase terrateniente. Ahí es el bolsillo de la clase terrateniente, sí lo que se desarrolló a partir de esto. Y este sector del país, este sector empresarial, que sí tiene control sobre el recurso del potencial hidroeléctrico, empezó a hacer nuevos negocios con empresas globales, internacionales, del hidrógeno verde. Entonces, estos últimos años vienen empresas grandísimas, inversiones multimillonarias, en términos de, claro, vamos a invertir en la transición energética con hidrógeno verde. Lo cual representa nada más y nada menos que una perpetuación del negocio histórico a partir de nuestros recursos naturales. Uno. Y dos, los eucaliptos, ¿verdad? Que nuevamente se vienen a instalar como medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. De hecho, doctor, un dato interesante, en Paraguay la inversión privada más grande de la historia es en una industria en una pastera, que tiene va a tener, está en ejecución, una grandísima cantidad de hectáreas de plantación de eucalipto para producción de celulosa. Entonces, son estas dos ideas las que vienen a instalarse como acá es la salida, la alternativa. Estoy tratando de traducir un poco en lo concreto y de forma sencilla nomás esta idea de colonialismo verde, no, podemos darle distintos nombres, ¿no? Que es la perpetuación de la acumulación del capital a partir de nuestros recursos naturales. Y Paraguay hoy día, Paraguay y Argentina, creo que toda la región de Sudamérica cumple un rol clave en eso. Y creo que ahí es justamente el rol de las organizaciones populares de denunciar, de exigir, de combatir esto que tiene una relación directa en cómo se están desarrollando cómo se está desarrollando nuestra sociedad, ¿no? Eso. Sí, total, Guillermo.
Mira, tú mencionaste una cuestión que es clave. Yo he hablado del litio porque es uno de los elementos casi como más centrales en la discusión de la Argentina, Claro, más pero estos emblemático. proyectos de hidrógeno verde que tú mencionas están en toda América Latina. Sí. Están en la Argentina, están en Uruguay, están en Chile, están en Perú, están en toda América Latina y forma parte, justamente como tú lo mencionas, del rumbo de la transición energética que se ha fijado fundamentalmente Alemania y en la necesidad de proveerse de la cantidad de hidrógeno para justamente esa transición energética. El hidrógeno se obtiene del agua y fundamentalmente del agua dulce, o sea, del agua que es potable. O sea, que es una amenaza a las fuentes hídricas para el consumo humano. Es dramático en esa dimensión este colonialismo verde, ¿no? Total. Porque se pretende financiar la transición europea con el sobreconsumo, destrucción de las fuentes de agua potable en América Latina, ¿no? Ahí está, me Total. parece eso importante mencionar, ¿no? Estamos financiando al final de cuentas la transición energética de los europeos. Pero bueno, Exactamente, eso es lo que eso, pretende. exactamente, eso, esa justamente un mensaje sumamente importante a mencionar, doctor. Y un poco de Sí, manera también a... sí, y Sí, un comentario, Guillermo. Y sí, mientras claro, claro. tanto, los, los compromisos asumidos por los países industrializados, Europa, Estados Unidos, China, entre otros, de financiar los procesos de mitigación y adaptación en el sur no se han cumplido. Según los acuerdos de París y las COPs subsiguientes, este financiamiento debía alcanzar los 100.000 millones de dólares y de eso no ha venido muy poco al sur global. O sea, mientras tanto, Totalmente. incluso retasean el financiamiento para la mitigación. Que yo creo que es la otra cuestión muy importante, y tú lo mencionabas, ¿no? Porque como el escenario, aún en el mejor de los casos, va a suponer una cierta elevación de la temperatura global y ciertos efectos de la crisis climática, como ya los estamos viviendo, el tema de la respuesta frente a esos eventos meteorológicos extremos es central. Y es central, hay una responsabilidad del Estado ahí, y también hay un desafío para los movimientos populares, justamente respecto de lo que vos mencionabas, ¿no? De salir de la idea de la respuesta individual o de la resignación Exactamente. o de la resiliencia, como se suele decir ahora en tantos manuales de autoayuda, y entender que la respuesta a los efectos de la crisis climática tiene que ser colectiva, comunitaria, incluso anticipatoria, ¿no? Es posible Totalmente. una estrategia de adaptación, así se la llama en términos de los organismos internacionales, una estrategia de adaptación desde los movimientos populares, desde los sectores populares, frente a los efectos de la crisis climática, que son previsibles a grandes rasgos, digamos, como tú lo Totalmente. mencionabas, en términos de sequías e inundaciones. Totalmente. Me parece que ese es otro de los desafíos enormes que tenemos por delante. Claro, como movimientos sociales, como movimientos Total. populares, otro Uh de -huh. los desafíos en este contexto hoy día. Estamos hablando finales de 2023, que nos depara un poco partiendo de ese elemento, doctor, y también podemos ir cerrando de a poquito esta hermosa conversación que yo creo Claro. que tanto vos como yo como que nos apasiona mucho, podemos hablar horas y horas de esto, Bueno, tenemos que pero quedar a en mí contacto, personalmente, Guillermo. claro, siempre, sin duda alguna, sin duda alguna. A mí personalmente me gustaría vincular esto de los desafíos. Eh, Hoy, noviembre, casi diciembre del 2023. Vincular los desafíos con lo que pasó realmente en términos electorales en Argentina. A mí me gustaría que nos des una opinión con respecto a lo que se viene con el gobierno de ultraderecha de Milei, que sabemos que es un gobierno negacionista, y no es solo negacionista climático, sino también un negacionista de la dictadura argentina. Eh, ¿qué, ¿Qué nos depara eh, en términos ambientales, climáticos, políticos? ¿Verdad? Sabemos que Bolsonaro
básicamente hizo caso omiso a un montón de cosas, deforestó a diestra y siniestra. El Amazonas, por ejemplo. ¿Qué opinión merece esto que acabó de pasar la semana pasada nomás en Argentina? ¿Qué opinión merece ante todo esto que mencionamos, desde los desafíos, desde las expectativas, desde el contexto climático? ¿Qué opinión, qué opinión merece esto, doctor? Sí, bueno, las expectativas están lejos de ser buenas, ¿no? Eh, el gobierno ya electo y no, que no asumió ya ha anunciado un ajuste furioso de los gastos del sector público y un proceso de privatizaciones muy radical que se asemejan a lo quizás vivido en la Argentina en los años 90 o con el gobierno de Macri reciente, pero sobre todo el de los años 90. Así que podemos presuponer un intento de pauperización social, un ajuste que va a repercutir sobre los sectores populares, incluso sobre los sectores medios, y que en la medida que se va a profundizar la crisis social, se va a profundizar la crisis ambiental, porque hay toda una discursividad vinculada, incluso en términos de las privatizaciones del sector público, a los bienes comunes de la naturaleza, al desmontaje de las regulaciones estatales y al avance de un extractivismo feroz, como lo hemos visto en otra parte de América Latina y como lo hemos sufrido también en los años 90 en la Argentina, ¿no? En ese sentido, hay desafíos particulares para el movimiento popular en la Argentina en relación con esas cuestiones, y no dudo que va a haber resistencia y que va a haber conflictos, y que, bueno, la suerte del proceso tendrá que ver también con el resultado de esa conflictividad social que va a resistir estas políticas de ajuste y de deterioro social y ambiental, ¿no? Porque como dijimos al principio de esta conversación, vienen de la mano, van de la mano. Totalmente. Entonces podemos esperar en estos años eh, un gran proceso de privatización del sector público, un proceso de deterioro social, ambiental, que, que va a tener muchísima relación con políticas públicas, con un proceso de ajuste presupuestario. Eh, la verdad que a veces pienso nomás también en este escenario a veces un poco desesperante, ¿verdad? Creo que otro de los desafíos en este contexto que acabó de ganar mi ley es justamente no perder la esperanza y poder traducir esto que acabamos de hablar, o todas estas cosas que acabamos de hablar, doctor, traducir en un lenguaje movilizante y no desesperante ni deprimente. Creo que ahí hay un desafío también porque eh, Por a veces, supuesto. claro, a veces parece que no vemos salida a nada. Y después, electoralmente pasan cosas terribles. Y entramos a un nivel mayor de desesperación. Y esta cuestión climática a veces como que tiende a hacernos creer que ya no hay forma de salir de esto. Y yo creo que justamente un desafío nuestro desde las organizaciones sociales y populares es traducir esto que estamos hablando en un lenguaje movilizador, en un lenguaje de hay que organizarse para resistir, en un lenguaje de que hay todavía esperanzas, mismo si es difícil a veces verla. Creo que ese también es un gran desafío, por sobre todo ahora que, bueno, en Paraguay asume un gobierno colorado muy neoliberal. En Argentina asume un gobierno de ultraderecha, negacionista, rancio. En ese contexto es donde justamente desde los movimientos populares considero yo que debemos hoy día traducir todo esto en un lenguaje movilizador, no desesperante. Eh, una tarea, creo, importante, doctor. No sé qué Sí, pensar usted. totalmente. Sí, totalmente. Por eso yo planteaba que hablaba de las intenciones del nuevo gobierno, pero luego veremos en qué condiciones eso puede ser aplicable, y ciertamente cómo contrapesan esas intenciones la resistencia y la movilización popular que va a existir, digamos. Acá no está nada dicho de entrada. Las intenciones del gobierno son claras
y lo ha manifestado públicamente. No podemos decir que hay engaño electoral ni traición de mandato. Lo ha manifestado con mucha claridad antes de ser electo. Pero también la historia de la Argentina está muy vinculada a procesos de resistencia popular, a organización popular, a movilización y a ideales de transformación que yo creo que están vivos en el movimiento social en la Argentina, y que de esa tensión y esa confrontación se va a ir dirimiendo un poco el futuro, que no está cerrado ni está dictaminado, incluso más allá del resultado electoral, ¿no? Yo comparto con vos que hay que tener esperanza, y yo diría más, cuanto la situación es más grave, más necesitamos hacer en grupo, en colectivo. Totalmente. Si la situación es muy halagüeña, bueno, hay menos incentivos para la acción colectiva. Totalmente. Pero la situación es compleja y con tanta intensidad como tiene en términos globales la crisis climática, más urge la construcción colectiva y comunitaria y la construcción de respuestas colectivas a esta situación. Exactamente. Bien, doctor, podemos ir cerrando de a poquito nuestra hermosa conversación. No sé si le gustaría dar un mensaje final. Recordemos que esta actividad es el inicio de la Semana de la Crisis Climática de Base IS. Mañana vamos a estar teniendo un taller en una escuela agropecuaria en el interior del país. El miércoles y el jueves vamos a estar lanzando algunos materiales, nuevas investigaciones que estamos preparando. También vamos a tener intervenciones radiales, un poco recordar a la audiencia eso, que esta actividad es el inicio de la Semana de la Crisis Climática organizada por BASEIS previa a la Cumbre del Clima. Doctor, no sé si le gustaría dar un mensaje final para los compañeros y compañeras que nos están escuchando. Mirá, solo agradecerte a vos y agradecer a BASEIS por la iniciativa. A mí me tocó, yo estuve hace años atrás en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y me tocó conocer a las compañeras y compañeros de BASEIS y el magnífico trabajo de investigación y de acción que realizan en Paraguay. Y me parece que muy consustanciado con un espíritu nuestro americano, que ha sabido construir alternativas, ¿no? A América Latina le tocó el triste privilegio de ser el primer centro de experimentación de las políticas neoliberales, pero también tuvo la capacidad en los años 2000 de generar las alternativas al neoliberalismo más significativas, más interesantes a escala global, ¿no? Y me parece que en esas luces y sombras estamos inscriptos hoy en nuestra región, y en ese sentido hay esperanza, y la esperanza es fundamentalmente basada en la integración regional y en el sueño nuestroamericano, ¿no? Doctor, vos sabés que están llegando preguntas en el Facebook. No sé si querés, podemos intentar responderla un rato antes de cerrar. Sí, si tú quieres. Perfecto. Dice, una pregunta dice, ¿este colonialismo ambiental que mencionaste, doctor, entra en contradicción con los gobiernos negacionistas de ultraderecha que se están instalando en el continente? No necesariamente, porque esto, el caso de Argentina y de otros gobiernos, están muy vinculados a los intereses transnacionales. Entonces avanzar en el extractivismo orientado a sostener la transición energética en el norte global es parte de su política. No me parece que haya ninguna contradicción ahí con el colonialismo ambiental, ¿no? Claro, es como que parte del plan también, ¿no? Parte del plan del gobierno, de los gobiernos ultraderecha. Forma parte de su ubicación geopolítica, digamos, ¿no? Posiblemente no concuerden con la noción de transición energética, pero es una cuestión menor, porque a los efectos locales lo que se impone es la lógica extractiva. O sea que no necesariamente está vinculado a una transición energética en el sur, digamos, está justamente orientada a sostener la transición energética en el norte. Entonces, claro. Dice, doctor, otra pregunta. Sí, hay otra pregunta, un poco capaz más amplia incluso. Dice,
¿existen alternativas al nivel de consumismo existente en el mundo para evitar el aumento del grado de temperatura? Pregunta compleja. Sí. Bueno, sí existen alternativas. Sobre todo cuando discriminamos el nivel de consumismo por sector socioeconómico, que es lo que yo mencionaba. ¿Ah? El consumo que hacen los aviones privados, las emisiones responsables de los aviones que tienen los aviones, el uso de aviones privados, particularmente en el norte global, es muy superior a lo que puede consumir una población en el sur. Y es totalmente, es un consumo absolutamente de lujo, no tiene ninguna utilidad social. O sea, es muy sencillo reducir el nivel de consumo de las fracciones más ricas a nivel global. Está muy, muy por encima de lo que es necesario para la reproducción de la vida. Por eso conversábamos con Guillermo que la cuestión ambiental y la cuestión climática son indivisibles de la cuestión social. Resolver la cuestión ambiental es también resolver la cuestión de la desigualdad social. Van de la mano, ¿no? Hay un documento de una organización muy conocida, de Oxfam, que dice necesitamos un planeta para el 99% de la población, ¿no? Y es así, ¿no? Es posible la transición energética y es posible resolver la crisis climática. Bueno, la solución va a significar que el 1% de la población o el 10% más rico de la población mundial pierda sus privilegios. Pero eso es para satisfacer y beneficiar y garantizar la vida del conjunto de la humanidad. Totalmente, totalmente. Sí, no, lo de los aviones es creo que el ejemplo más rancio de la gente. Claro. Sí, me voy a ir a una reunión en Miami y luego me voy a mi otra reunión en Dubái. Es un ejemplo de gente muy rica que básicamente se está cagando en las futuras generaciones. Lo cual es bastante duro a decir, pero poco para responder así. ¿Existen alternativas? Claro que existen. Y ya no tenemos más preguntas, según acá me están comunicando mi compañero. Así que, doctor, no me queda nada más que agradecerte por este hermoso tiempo compartido. La verdad que estoy muy contento. Muchísimos elementos, muchísimas cosas muy interesantes salieron hoy. El agradecido soy yo y lo felicito por la iniciativa. Necesitamos más iniciativas así. Buenísimo. Y vamos a seguir en contacto. Vamos a seguir. Recordemos que claro. El doctor tiene muchas publicaciones muy interesantes en referencia a lo que acabamos de mencionar. Entonces, por ahí, las personas que nos están escuchando tienen más interés en leer o las publicaciones del doctor o nuestras publicaciones de BaseIS, que poco para hacer referencia a nuestra actividad esta semana, vamos a estar lanzando también nuevos trabajos. Esta semana van a salir el miércoles y el jueves nuevos materiales de nuestro trabajo de este año. Así que, doctor, te agradecemos por este tiempo. En nombre de mis compañeros y compañeras de Base Investigaciones Sociales, muy agradecido, muy contento por este hermoso momento. Y a todas las personas que se pudieron conectar, agradecerles. También agradecerle al compañero Santiago, que es el que se encargó que esto realmente ocurra, el que gestionó la cuestión virtual. Así que también agradecerle a él. Y nada, espero que podamos encontrarnos próximamente, doctor. Un saludo y muchísimas gracias. No, gracias a vos. Saludos a todas y todos. Muy amable. Nos vemos. Un saludo grande.